Buenos días, hermanos. Vamos a empezar entonces nuestra reunión. Todo el mundo con la Biblia a la mano para estudiar en este día el Señor. Y el tema de hoy es un tema muy importante. Am, Tiene que ver con el tema de la culpabilidad del hombre, según Romanos capítulo 1, versículos del 18 en adelante. Pero como es un tema amplio, vamos solamente a ver algunos textos de las Escrituras. Vamos a seguir después en los días que vienen. Entonces, de esa forma vamos a estudiar. El texto es Romanos 1, del 18 hasta el 25. Vamos entonces a empezar con una oración. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Bendícenos, Señor, que estamos aquí reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer la primera parte de la confesión, que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Dice: Dios desde la eternidad, por el consejo más sabio, santo de su propia voluntad, ordenó libremente e inmutablemente toda cosa que llega de suceder, y sin embargo de tal manera cual ni es Dios el autor del pecado, ni hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni es la libertad o contingencia de causas secundarias quitadas, no más bien establecidas. Vamos a abrir la Biblia en Salmo 36. Salmos 36, vamos a hacer la lectura. Voy a leer la versión Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios: la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña, en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama. Se obstina en un camino que no es bueno. No aborrece el mal. Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos. Tu fidelidad hasta el firmamento. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber el río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida. En, en tu luz vemos la luz. Continúa tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para los rectos de corazón. Que no me alcance el pie del orgullo, que no me alcance el pie del orgullo, ni me mueva la mano de los impíos. Allí han caído los que obran iniquidad, han sido derribados y no se pueden levantar. Es esa palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Entonces, oramos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia en esta mañana. Venimos a ti, prepara nuestros corazones para poder escuchar la palabra de Dios, para poder estar preparados y entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia entonces en el libro de Hebreos 13, del 9 al 16. Hebreos 13, del 9 al 16.
Dice así la palabra de Dios: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos, de los que no recibieron beneficios de los que ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y no os olvidéis hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. 16, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Entonces ya sabemos que los sacrificios en la fe cristiana es las buenas obras en Cristo. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a leer del 18, había dicho al 25, pero es realmente hasta el 23. 18 al 23, Romanos 1, 18 al 23. Vamos a leer. Si tienen la Biblia a la mano, entonces vamos a leer del 18 hasta el 23. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que con justicia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de la manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es palabra del Señor. El tema de hoy y los próximos días del Señor es la culpabilidad del hombre. La culpabilidad del hombre. Vamos entonces a hacer una oración antes de pasar al tema. Padre Celestial, bendice nuestra mente, prepáranos nuestra mente, corazón, para recibir tu palabra. Aleja de nosotros cualquier distracción. Enséñanos a ser, Señor, temerosos y respetuosos de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, entonces seguimos con nuestro estudio del libro de los Romanos. Este es un estudio que nos va a llevar tiempo, pero que nos ayuda a nosotros a entender lo que quiere decir, lo que la palabra de Dios nos está enseñando en este libro de Romanos capítulo 1. Habíamos hablado la semana pasada, si vamos a las escrituras, estamos todavía en el capítulo 1, como Pablo se presenta a la iglesia en Roma. Él nunca estuvo ahí y les escribe una carta diciendo que está deseoso de ir ahí para compartir bendiciones espirituales, frutos espirituales, tanto él a ellos y él también recibir de ellos. Uh, Pablo le escribe esta carta. Él dice que siempre tuvo oportunidad de ir, siempre quiso ir, pero por alguna razón siempre hubo cosas que le impedían ir a Roma. Pablo luego en versículos 16 y 17
pone entonces el tema del Evangelio cuando dice que no me avergüenzo del Evangelio. Esto es en contraposición a lo que muchos se enorgullecían de ser romanos. Para Pablo decía, no es un orgullo para mí ser ciudadano romano, al contrario, para mí no es una vergüenza predicar el Evangelio, porque entre el poderío romano y el poder y el Evangelio de Dios, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La universalidad entonces del Evangelio no se está mirando entonces en términos políticos, porque recuerde que el imperio romano era el imperio universal, el imperio de todo el mundo en ese entonces. Cuando se hablaba de todo el mundo, se estaba hablando del imperio romano. Pablo dice, no, el poder de todo el mundo no es el imperio romano, el imperio de todo el mundo es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Cristo, dice, es el poder para salvación. El imperio romano no salva, lo que salva es el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios es Cristo, porque todo aquel que cree en él, ya sea judío o griego, la justicia de Dios se va a revelar por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Entonces estamos viendo un tema muy importante en cuanto a la fe. ¿Qué es la fe? Según el pacto antiguo, el pacto hebreo, el pacto mosaico, era referente a la ley. Haz esto y tú vas a justificarte ante Dios. Pero es imposible que uno se justifique ante Dios por las obras, porque usted y yo y todo el mundo, desde el principio hasta el final, somos pecadores, imperfectos, siempre violamos la ley moral de Dios, ya sea en pensamiento, ya sea en palabra, ya sea en acción. Somos tan desobedientes que tenemos que pedir perdón a Dios todos los días en el nombre de Jesús. Si usted no lo ha hecho hoy, tiene que hacerlo hoy. Tiene que usted ponerse en sus rodillas y pedirle perdón a Dios, porque así somos nosotros. Somos rebeldes. Y eso estamos hablando en el aspecto cristiano. Imagínense los que no son cristianos. Eso ni discutirlo. Entonces vemos que en el antiguo pacto nadie era salvo por la ley, porque todos, absolutamente todos, eran rebeldes, imperfectos, limitados, desobedientes a Dios y a su ley. Entonces era imposible. ¿Cómo eran salvos? Por la gracia de Dios. Eso lo vemos en toda la Biblia. Si usted lee, por ejemplo, el libro de Primera de Reyes, Segunda, Primera y Segunda de Crónicas, ustedes van a ver cómo Dios en su misericordia salva a Israel de su desobediencia, les manda juicio, luego se arrepienten y Dios les salva. Entonces, esa salvación de Dios es misericordia, porque Él no tuvo que salvarlos. Él tuvo que ya que aplicar su ley y destruirlos. Pero no, aunque Él pudo hacerlo, Dios perdona sus pecados. Entonces se salvaban por fe. Ah, los libros de los Salmos también nos hablan de eso. Entonces estamos en el Nuevo Testamento. Entonces Pablo dice aquí, el Evangelio es poder de Dios. Es la expresión de su poder para salvación. Para significa propósito. Entonces, el apóstol Pablo está hablando acerca del propósito del Evangelio que es para salvación a todo el que cree. No dice a todos, dice el que cree. Eso hace gran diferencia. Mucha gente dice, no, pero la Biblia dice el Evangelio es salvación para todos. Corrección, no dice para todos, dice para todo el que cree, que es diferente. Hay una gran diferencia al decir salvación para todos y salvación al que cree. ¿Por qué? Porque en la primera significa que todos son salvos, crean o no crean. Eso no enseña el Evangelio. Es para todo aquel que cree, el que pone su fe en Jesucristo. Entonces, la justicia de Dios se revela a él. ¿Qué justicia de Dios? Para justificación. Nadie puede estar presente delante de Dios si no está justificado 100%. Y justificación significa los méritos de Cristo. Entonces estamos viendo cómo de principio a fin, por fe y para fe, está hablando acerca de la salvación en Cristo. Porque dice Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo está hablando de las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras está el profeta Habacuc. Las Sagradas Escrituras no se conocía antes como el Antiguo Testamento, sino más bien Sagradas Escrituras. La división vino después, porque los cristianos del primer siglo
inclusive segundo siglo, ellos no usaron lo que se llama Nuevo Testamento. Ellos usaron las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son las Sagradas Escrituras? En ese entonces eran el Antiguo Testamento. Nada más. Ya después, a partir al final del siglo segundo, comenzaron entonces ya a circular las cartas de los evangelios, algunos escritos de Pablo, y así, hasta que ya después se consolida lo que se conoce como Nuevo Testamento. Pero vemos entonces que la vigencia y la relevancia del Antiguo Testamento para la iglesia primitiva nos da a entender que es relevante para hoy. Porque de ahí predicaron los evangelistas y los discípulos y los apóstoles el mensaje del evangelio de los mismos profetas, así como Habacuc es citado por Pablo. Luego, una vez que termina y Pablo hace, entonces establece lo que es el evangelio y el propósito del evangelio, Pablo empieza en el versículo 18 en adelante a poner su argumento en contraste con lo que acaba de decir. Entonces, Pablo dice, hay una razón por la cual existe el evangelio. Si es para salvación, ¿salvación de qué? ¿Salvación de qué? Entonces Pablo comienza a hacer una serie de argumentos en donde él, de una forma clara, como es su estilo de escritura, como es su estilo de argumentar, utiliza las conjunciones de una forma increíble. Porque conjunciones en el lenguaje, ya sea en cualquier lenguaje, nos da a entender la razón por la cual el argumento es hecho, si es propósito, si es causa, y cambio también de ideas. Entonces Pablo utiliza diferentes conjunciones para dar a entender al lector, a la iglesia en Roma y a nosotros en este caso, todo su argumento, que viene a ser la razón por la cual se está presentando el evangelio. Y dentro de ese argumento, el tema de Pablo que sigue en adelante es referente a la naturaleza del hombre, a la naturaleza del hombre sin Dios. Y Pablo presenta al hombre como un ser totalmente alienado de Dios. Alienado significa alejado de Dios, indiferente a Dios, en enemistad contra Dios, en desobediencia entre Dios, en un ser totalmente opuesto a la voluntad de Dios, cuyas acciones no solamente están en contraposición de Dios, sino que acarrean la ira de Dios. Entonces, vamos a ver. Versículo 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Entonces vemos desde el principio de que Pablo empieza con una conjunción de causa. ¿Cuál es la conjunción de causa? Es la conjunción por qué. Cuando uno dice por qué, entonces da lugar que lo que usted va a hablar viene a ser la causa de lo que usted está diciendo. Cuando dice por qué, está explicando lo que Pablo escribió desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Entonces él tiene que dar a entender, hay una conexión, usted tiene que entender eso. Porque la Biblia, los textos de la Biblia no están aislados unos de otros, hay un contexto que explica el por qué. No podemos nosotros citar solamente por qué la ira de Dios, digamos, si usted quiere poner Romanos 1:18 en la Biblia, en su texto, perdón, en su Facebook, en su página. La pregunta es, ok, pero ¿a qué se está hablando? Es como poner, digamos, el ala de una gallina y la idea es, bueno, esa ala, ¿qué significa? Bueno, el contexto es el cuerpo de la gallina. ¿Me entiende? O sea, versículo 18 viene a ser la razón de algo que ha pasado. Pablo está dando las razones por qué escribió lo que escribió en los versículos del 1 hasta el 17. Entonces, esa razón del versículo 18 viene a ser el argumento que Pablo está desarrollando para que sus lectores entiendan lo que está pasando. Entonces, después que Pablo escribe todo lo que escribe, de versículo 1 hasta el 17, Pablo dice por qué de todo lo que escribió, referente al don de Dios, ¿no?
Pablo escribió, por ejemplo, no me avergüenza el evangelio porque es poder de Dios, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí inmediatamente pone la razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces el por qué viene a ser la causa de lo que él está escribiendo. Bueno, vamos a ver lo que dice él. Dice, ¿por qué? La ira está en nuestro lenguaje. La ira significa su pasión de enojo. Ira es una pasión de enojo, de venganza, de castigo, un impulso que se levanta por una razón. Es un impulso de ira, de enojo, que lleva a una venganza, que lleva a castigo. Eso es lo que significa la palabra en griego. Porque la venganza, la ira, el impulso, el castigo de Dios se revela. Fíjese lo que dice. La palabra revelar viene de la misma palabra Apocalipsis, que es nuestra carta, la última carta de la Biblia. Apocalipsis o Apocalipsis no es español, ya lo repetí más de 1000 veces. Recuerde que nosotros los hispanos, que hablamos el castellano de Castilla, allá de España, no es tampoco castellano. Tiene influencia griega bastante. Y una de esa influencia griega es la palabra Apocalipsis, que es el libro de la Biblia, el final, porque en Apocalipsis significa realmente en castellano algo que se ha descubierto, algo que se ha revelado y que es visible a la vista de todo el mundo, ya no es secreto. Entonces, la ira de Dios, dice Pablo, el enojo de Dios, esa venganza, ese castigo, ese sentimiento de Dios, hablando así, porque Pablo utiliza ese lenguaje, se descubre, se revela. Fíjese lo que dice Pablo. Se revela. Y Pablo está hablando en un verbo indicativo. Indicativo significa presente, algo que está pasando, no algo que va a venir después. No está hablando de un juicio venidero, está hablando de su tiempo, de este momento, así como estamos hablando, se revela. De Dios, porque dice el genitivo de Dios. O sea, esta ira, este sentimiento de venganza y de castigo, viene de Dios. Dice desde el cielo. La conjunción, entonces, la preposición del cielo está hablando del lugar donde Dios vive, del lugar donde Dios está. Pablo quiere enfatizar que esta ira, lo que está pasando en el mundo, no es algo simplemente que sucede, sino que hay una razón por qué sucede. Y Pablo está diciendo aquí, la ira de Dios. Entonces, el versículo 18 habla de la ira de Dios. Viene sobre, está la preposición sobre, ¿no? Sobre toda impiedad. Fíjese el adjetivo toda impiedad. No dice algunas impiedades. Tiene que tomar en cuenta usted eso. No dice algunas impiedades. Realmente en el original dice toda impiedad. Es un adjetivo que implica todas las cosas. O sea, la ira de Dios está sobre todo. Pero sobre toda ¿qué? Impiedad. Ahora, ¿por qué? ¿O qué es lo que quiere decir con impiedad? Impiedad tiene que ver con todo lo que es contrario a Dios, contrario a la voluntad de Dios. Escuche bien, impiedad, todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. La ira de Dios está sobre todo eso. Toda irreverencia, toda maldad, toda falta de respeto, todo rechazo en dar el honor a Dios. Todas estas conceptos, manifestaciones de impiedad, de rebeldía, de irreverencia, de falta de respeto a Dios. La ira de Dios está sobre todo eso. O sea que Dios lo rechaza. Dios totalmente lo repudia. Dios está enojado con todas esas acciones. Piense en eso usted. Y eso es ahora, esto es la ira de Dios, está hablando Pablo. Porque la ira de Dios, y dice, y injusticia. Injusticia tiene que ver con todo aquello desde el punto de vista de Dios
que va en contra de su ley de Dios. Toda cosa que va en contra de la ley de Dios es injusto. Entienda usted eso. Porque nosotros o la mayoría lee la Biblia, las palabras, pero no entiende por qué. Pablo tiene una razón. Primeramente pone el aspecto moral, la manifestación moral, impiedad, irreverencia, falta de respeto, y todo en base a la ley de Dios. Porque ¿cómo sabemos que algo es malo y bueno? Bueno, en base al estándar de la ley de Dios. El aborto, matar la vida de un inocente, es maldad. La ira de Dios se revela contra eso. Vamos a ver más adelante cómo se revela. ¿Qué más? También vemos cómo la ira de Dios se revela contra lo que Dios estableció entre hombre y mujer, matrimonio, cuando el hombre se casa con un hombre, entre comillas, porque no es matrimonio, la mujer con la mujer, o cuando hay, por ejemplo, cambio de sexo, según ellos, el hombre se convierte en mujer, la mujer en hombre, y todas esas aberraciones, la ira de Dios se revela contra ellos. Cuando un mandatario en uno de los países hace pacto con Satanás, con los demonios, como se dio en Cuba, en Venezuela, en México, con este que hicieron pactos y otros más, la ira de Dios se revela contra esa nación. ¿Por qué? Porque el mandatario, el presidente, representa a todos, ya sea que usted como individuo esté o no de acuerdo, él representa a todos ustedes. La diferencia está que el cristiano está en la gracia de Dios y por la sangre de Cristo nuestros pecados han sido perdonados. Pero como nación, como seres humanos, la desobediencia de los mandatarios nos influencia, nos afecta a todos nosotros. La ira de Dios se revela contra todos ellos, porque han hecho un pacto con los demonios. Eso va en contra de Dios. Eso es algo inmoral, eso es algo impío. Y cuando dice en contra de toda justicia, está hablando de la justicia de Dios. ¿Me entiende? Entonces, la injusticia y la impiedad son el motivo por el cual la ira de Dios se revela, o sea, se hace visible. La pregunta es cómo se hace visible la ira de Dios contra esas cosas hoy en día. ¿Cómo se hace visible? Bueno, vamos a ver. Dice de los hombres. Fíjese que la ira de Dios es de Dios, genitivo, de. Mire el genitivo, de Dios, o sea, procede de Dios, en contra de la maldad e injusticia de, fíjese el genitivo, de los hombres. La maldad y la impiedad no viene de Dios, eso viene de nosotros, de los hombres, de toda la humanidad. O sea, Pablo está presentando ante los romanos el problema moral y espiritual del hombre ante Dios, no ante el Estado. Pablo no está diciendo ustedes son malos ciudadanos, ustedes son personas que están en contra del Estado. No está hablando del Estado, porque el Estado tampoco es Dios. Pablo posiciona al hombre delante de Dios. Y ante Dios, todos nosotros que hacemos impiedad e injusticia, la ira de Dios cae sobre eso. Es terrible. Usted tiene que entender eso, hermano. Ahora, esto es para todos. Ya sea que el mundano no lo entienda o no, eso es irrelevante, eso no importa. El hecho es que hay una ira de Dios sobre todas esas cosas. Y la ira de Dios está causando lo que está causando ahorita. El problema, por ejemplo, de Venezuela, quiero ponerlo porque eso es ira de Dios. Y la ira de Dios viene sobre la misma impiedad de los venezolanos, de la gente que rechaza a Dios y que pone como personas en el gobierno a personas que rechazan a Dios y hacen pacto con demonios. Eso tiene que entender usted. Esto es algo terrible. Más de 20 años en esa situación. Cuba tiene más de 60 años, la misma situación. ¿Se dan cuenta cómo la impiedad lleva al país a la miseria moral de los hombres? Son miserables moralmente, miserables. Y lleva a la muerte. Piense usted en eso, porque eso viene de generación en generación. Y dice, por la preposición por, mira cómo viene la injusticia, la ira de Dios sobre la injusticia y la impiedad de los hombres. ¿Por qué? Preposición por qué. Ellos están suprimiendo, ellos están deteniendo, restringiendo
¿Qué cosa? La verdad. Y están restringiendo de forma injusta la verdad. Ahora, esa fracción, esa frase es muy importante, porque dice que la razón por la cual existe impiedad e injusticia de los hombres es porque ellos restringen o detienen injustamente la verdad. Ahora, vamos a analizar algo muy importante. ¿Por qué restringir? Restringir es una palabra en griego que significa, es como, lo voy a poner esto, es como que, ah, imagínense una tortuga. Ustedes saben lo que es una tortuga. Todos conocen. Y la tortuga pues tiene su caparazón y tiene a los lados aberturas donde sale su pierna y la abertura al frente donde sale la cabecita. Imagínese usted que usted tapa y cuando la tortuga quiere dormir, ustedes han visto, pone la cabecita adentro del caparazón y se esconde ahí. Pero ¿qué pasa si usted tapa la abertura donde sale la cabeza? Bueno, la tortuga va a estar empujando porque quiere salir de ahí. ¿Me entiende? La tortuga va a empujar. Si usted cubre, la tortuga va a querer salir, va a empujar. Usted va a sentir que está empujando. Lo que usted está haciendo es restringir, detener, bloquear, mantener una fuerza, una presión para que no salga la cabeza de la tortuga. Eso es la idea de Pablo cuando dice restringir con injusticia la verdad. La verdad está presente, pero el hombre la restringe, la mantiene atrás. No deja que la verdad se disemine y lo hace de una forma injusta, de una forma injusta. Ahora, ¿por qué tiene que decir injusta? Porque hay cosas donde uno restringe de forma justa. La restricción del pecado es algo justo desde el punto de vista de Dios. O sea, el punto de vista es de Dios. Pero la forma de restringir la verdad de Dios en el mundo es una forma injusta de restricción, de supresión. Usted tiene que entender eso. Entonces, en el mundo que estamos nosotros viviendo, el hombre sin Dios está que, así como uno no deja que la cabecita de la tortuga sale, porque está que le restringe, así el hombre restringe la verdad de Dios y no quiere que esa verdad salga. Y lo hace de una manera injusta. ¿Por qué? Porque hacerlo injusto, de una forma injusta, la maldad del hombre entonces se multiplica. La maldad del hombre entonces sale a relucir. Esa es la razón por las cuales los jueces y magistrados de las naciones pasan leyes injustas porque están restringiendo la verdad de Dios. ¿Entiende? Entonces, al restringir la verdad de Dios, el hombre que está en posición autónoma, que no se somete a la ley de Dios, entonces él crea leyes, factores y condiciones que bloquean, detienen, restringen la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? El Evangelio. Pablo dijo, el Evangelio es poder de Dios. Esa es la verdad de Dios. Ahora, el Evangelio, como verdad de Dios, al decir todo esto, Pablo está diciendo que el Evangelio tiene alcance no solamente individual, como enseña el evangelicalismo, sino social, nacional y gubernamental. Porque todos los hombres tienen que venir al conocimiento de la verdad. Miren, y como todos los hombres tienen que venir al conocimiento de la verdad, y como los hombres restringen la verdad, entonces la ira de Dios viene sobre esos hombres, porque al restringir la verdad, en vez que salga la verdad, sale injusticia e impiedad en la sociedad. Dios se revela, y vamos a ver más adelante como Pablo dice, su ira se revela contra todo eso.
Mire su país, mire México, país grandísimo en todo Latinoamérica. Pero lamentablemente, la sociedad mexicana, por sus propios gobernantes, ha traído la ira de Dios sobre ellos. El último gobernante, por ejemplo, vean su inauguración, está en YouTube. Entregó a México a los demonios. Cuando un gobernante inaugura su presidencia pidiendo la bendición de brujos, está haciendo un pacto con demonios. Eso tiene que tener en cuenta usted. Solamente hay un pacto eterno, sempiterno y perfecto, que es el de Cristo, al cual los gobernantes tienen que someterse para que su nación sea protegida. Pero cuando llaman a brujos, espiritistas, hechiceros, para que sean revestidos, entonces el pacto ya no es con Dios. El pacto es con los demonios. Y él representa toda la nación. No es el que él mismo se hizo individual. No, toda la nación. Lo mismo sucedió en Cuba, lo mismo sucedió en Venezuela y creo que en Bolivia también. Pero aún así, vea su sociedad, su país. La ira de Dios se revela contra esa impiedad, contra toda impiedad. Entonces, Pablo ya explica eso en el versículo 18. Ahora, cuando pasa al siguiente texto, empieza también con otra conjunción. Pablo utiliza conjunciones, como dije, porque las conjunciones ayudan a que los pensamientos se unan uno con otro. Son como un vagones de tren. ¿Ha visto cómo es el vagón de tren? Un vagón unido por un, digamos, conector del otro vagón y uno jala al otro. Es igual. Las conjunciones son justamente los conectores de pensamiento del argumento. Ahora, en el versículo 19, Pablo explica lo que pasa en el versículo 18. ¿Qué es lo que Pablo está explicando? Porque dice, utiliza la conjunción ¿por qué? A diferencia de la primera conjunción, esta conjunción ¿por qué? Que está utilizando Pablo, es una conjunción enfática de ofrecer una razón. Ofrecer razón. Pablo va a ofrecer la razón de lo que pasa en el versículo 18 y lo pone de una forma enfática, utilizando una conjunción que enfatiza que lo que va a venir ahí, tenemos que entender por qué sucede lo que sucede en el versículo 18. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que Pablo dice en el versículo 18? Bueno, leamos lo que Pablo dice en el versículo 18, perdón, 19. Dice, porque lo que se conoce acerca de Dios, dice, es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Qué dice la Reina Valera? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues de Dios se lo manifestó. Bueno, vamos a ver qué dice entonces en el original. Dice, porque lo conocido de Dios, fíjese, la razón. Pablo está explicando el versículo 19, por qué puso lo que puso en el versículo 18. Dice, ¿por qué 19? Lo conocido de Dios. ¿Por qué? La razón de lo que sucede en el versículo 18, dice Pablo, es porque lo conocido de Dios. Fíjese el adjetivo conocido. Es un adjetivo, ¿no? Lo conocido de Dios, lo que se conoce de Dios. Dice es, ¿no? El presente indicativo es el verbo presente, es, o sea, presente. Lo conocido de Dios es, y dice otra palabra ahí, manifiesto. Ahora, la palabra manifestar no es apocalipsis en este caso, es otra palabra que significa hacer visible. Inclusive más enfático que la palabra apocalipsis es la palabra que utiliza Pablo aquí, que viene a ser faneros.
Faneros es la palabra aquella que significa que es visible, que se puede ver claro, que no está escondido a nadie. Todo el mundo lo ve. Entonces, Pablo quiere estar seguro. Ese es el argumento de Pablo. Que no solamente la ira de Dios es manifiesto, o sea, se revela al hombre. Pero Pablo ahí quiere enfatizar por qué pone lo que puso en el versículo 18. Dice, ¿por qué lo conocido de Dios? La pregunta es, ¿cuál es lo conocido de Dios? ¿No? Si lo conocido de Dios, Pablo dice, es visible. Entonces la pregunta que yo haría, Pablo, ¿cuál es lo conocido de Dios? Si tú estás diciendo lo conocido de Dios ya es visible, o dinos dónde está. Queremos saber dónde está aquello que tú dices que es visible de Dios. Dice, es manifiesto, o sea, es claramente visible. A eso se refiere, es claramente visible entre los hombres. La proposición entre es entre los hombres. ¿Entre quiénes? Entre todos los que no estamos viviendo en la humanidad, entre la humanidad. Lo que es conocido de Dios es evidente, es claramente visto entre los hombres. O sea, Dios se revela, Apocalipsis, para que aquello que revela, Apocalipsis, sea visible, fanerón. Dios, Apocalipsis, fanerón. O sea, Dios revela para que sea visible. Fíjese cómo Pablo pone las dos palabras. Las dos palabras. Apocalipsis y fanerón. Revela para que sea visible. O sea, no está escondido. No es una religión de misterio lo que está diciendo Pablo. Es una religión que es visible a todos los hombres. Y es visible, Pablo dice, no solamente su ira y su enojo de castigo, sino lo que es conocido de Dios entre nosotros. Y dice, ¿qué más dice? Dice, es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿No? Ahí dice, pues Dios se lo manifestó. Ahora, la palabra manifestar que utiliza Pablo ahí es la misma palabra que utiliza cuando dice manifiesta, o sea, fenerón. O sea, Pablo está diciendo esto, porque lo que Dios ha hecho visible, lo conocido de Dios es visible a todos, entre los hombres, es visible porque Dios lo ha hecho visible. Esa es la traducción correcta. Déjame repetir. Porque lo que se conoce de Dios y es conocido, Dios lo ha hecho visible a los hombres porque Dios lo ha hecho visible a ellos. La palabra por qué es otra conjunción de explicación. ¿Se dan cuenta? Pablo utiliza la conjunción, muchas conjunciones de explicación. Pablo es una persona que está explicando. Él está haciendo su argumento. Empieza por qué, luego dice por qué, y luego otra vez dice por qué. 3 veces está diciendo por qué. En el versículo 19, 2 veces. ¿Por qué? Lo que es conocido de Dios, lo que Dios ha hecho visible entre los hombres. ¿Por qué Dios se ha revelado? O porque Dios lo ha revelado. ¿Ves? Argumento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque conjunción que explica la razón o la causa de algo que está hablando. ¿Me está entendiendo, hermanos? Lo que quiero decir es que Pablo, a los cristianos de Roma y a todos los cristianos que leemos la Biblia, es que nos está dando las razones básicas del argumento por qué está escribiendo lo que está escribiendo. Entonces tenemos que entender, tenemos que hacer una disección gramatical para entender lo que se está leyendo. Yo no voy a pasarme de un texto a otro solo para decir ya terminamos de Romanos, qué bien, gloria a Dios, terminamos Romanos. No, no me importa cuánto nos lleve. Lo que me importa es el que entendamos.
Entonces, volvemos al punto. Versículo 19 explica lo que pasa en el versículo 18 y el versículo 19 entendemos, ¿no? Estamos entendiendo que Pablo aquí está hablando acerca de la revelación de Dios, ¿no? De la revelación de Dios. Versículo 20, ¿qué dice? Versículo 20 dice, ¿por qué? Otra vez la confusión. ¿Se dan cuenta cómo está explicando? Ahora, versículo 20 es la explicación del versículo 19. Hay una conexión, hermanos. Hay una conexión. Versículo 20 es una explicación del versículo 19. Dice, ¿por qué? ¿Por qué qué? Porque las cualidades invisibles de Él, ¿cuáles son cualidades invisibles? Las cualidades invisibles se está refiriendo a la esencia misma de Dios, ¿no? Cualidades invisibles tiene que ver con aquello que no se ve. Aquello que existe son propiedades invisibles al ser humano. Pero Pablo dice, es que las cualidades invisibles de Dios, dice, son entendidas desde la creación del mundo. Entonces, Pablo en el versículo 20 está usando entonces el argumento de, de explicar cómo Dios se revela, las cosas que no, que las cosas que son conocidas de Dios. Eso está hablando Pablo. Eso está hablando Pablo en el versículo 20. Está explicando por qué las cosas invisibles de Dios se revelan o las cosas conocidas de Dios se revelan. Entonces Pablo está explicando cuáles son esas cosas que, que son conocidas de Dios y que Dios lo ha hecho visibles. Entonces Pablo empieza el versículo 20 explicando las cosas que Dios lo reveló. Dice, las cualidades invisibles de Dios son entendidas. Ahora, la palabra entendida significa, son esas cosas invisibles, las cualidades invisibles de Dios, se comprende. Podemos nosotros concebir mentalmente. Está hablando ya en el aspecto intelectual. Podemos entenderlas, podemos procesarlas, podemos pensar, podemos entender, podemos aprehender. O sea, aprender en español significa agarrar, agarrar. Podemos agarrarlo en nuestra mente, el concepto de las cualidades de Dios. Podemos nosotros darnos cuenta cuáles son esas cosas invisibles de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Las cosas, las cualidades invisibles de Dios, siendo entendidas. Ahora, el verbo es interesante porque dice que actualmente podemos nosotros ser. Desde la creación, fíjese la proposición desde la creación. Ahora, ¿por qué Pablo tiene que mencionar la creación? Porque lo que Pablo está diciendo es que siempre, escuche bien esto, desde la creación hasta el tiempo de Pablo, porque Pablo está hablando de ese tiempo, no quiere decir que ahí termina, sino cuando Pablo escribe, siempre las cualidades invisibles de Dios ha sido o ha podido ser entendibles, pensar en ellas, darse cuenta por las cosas que él ha hecho en la creación. O sea, Pablo está apelando al argumento de la naturaleza de la creación de Dios. Cuando el hombre mira lo creado, es lo que está diciendo el argumento del versículo 19, entonces nosotros podemos ver aquellas cualidades que son invisibles al ojo humano, cualidades de Dios. Pero lo podemos ver a través de la creación. Por eso dice, son claramente visibles. Ahora,
ese claramente visible es un verbo que significa katorao. Quiere decir, podemos discernir claramente. Ahora, cuando Pablo dice mirar en este aspecto, está diciendo que es fácilmente discernible intelectualmente. Podemos percibir claramente. No hay necesidad que nosotros nos pongamos en una situación difícil para ver la creación, porque la creación misma, según Pablo, nos hace a nosotros entender las cualidades invisibles de Dios. Y cuando vemos la creación, podemos ver la cualidad poderosa de Dios, de poder, porque nadie puede crear eso si no tiene poder, las cualidades creativas de Dios, su misericordia para los seres humanos, porque permite crear el ambiente donde usted y yo vivimos. Dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Quiere decir, podemos percibir en nuestra mente, podemos verlos, podemos analizar, podemos procesar lo que estamos viendo. Y es algo que viene desde la creación del mundo. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, claro. O sea, podemos comprender, una vez que nosotros percibimos eso, entonces nuestro sistema de mente puede entender, o sea, puede aprehender, puede agarrar las cosas para que nuestro sistema intelectual procese. ¿Se dan cuenta cómo aquí Pablo se está volviendo o está utilizando un término que en el español tenemos nosotros que explicarlo por qué Pablo utiliza esos términos? Por medio de las cosas hechas. ¿Qué quiere decir? Que las cosas materiales es el vehículo, es la herramienta, es el medio que Dios usa para entender las cualidades invisibles de Dios. Y esas cualidades invisibles de Dios es lo que Dios, es lo que es Dios mismo, y que a través de su poder y deidad es lo que Dios ha hecho conocido a los hombres. Por eso dice, de modo, en el versículo 20, que dice al final, de modo o de manera que no tienen que excusa. ¿Qué significa sin excusa? Bueno, es una palabra en griego que significa no tienes o no hay razón para defender el hecho que no entiendas a Dios o que no conozcas a Dios. O sea, la persona que niega la justicia de Dios, su existencia de Dios, su salvación, usando el argumento de que, bueno, yo no conozco a Dios, no conozco la Biblia, no creo, así que Dios me tiene que perdonar. Pablo dice, no tienen excusa, porque dice, porque, y dice otra vez la preposición, porque es una proposición de causa. ¿Se dan cuenta otra vez, Pablo, preposiciones? Porque para ellos no tienen excusa. O sea, es un argumento que tenemos que ir despacio, hermano. Versículo 19, para antes de concluir. Pablo empieza con la primera conjunción de razón. Porque, basado en lo que dijo el versículo 17, la ira de Dios se hace visible desde el cielo, porque viene de él, contra toda maldad e injusticia de los hombres en relación a la ley de Dios, que ellos esconden, impiden con una forma injusta que la verdad de Dios salga a luz. ¿Por qué lo hacen? Versículo 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios, ¿no? Lo que Dios ha hecho conocido, es claramente vista en ellos. O sea que los hombres están haciendo algo que ellos saben que viene de Dios. Por eso le esconden lo que está diciendo Pablo. Pues otra conjunción.
O por qué, se puede traducir también, porque Dios se lo hizo evidente. Pues, o porque son traducciones en el español de la misma palabra griega que en la conjunción de razón, de énfasis. Dice, porque Dios, y son conocidos a ellos, porque Dios se lo hizo evidente, o sea, Dios se reveló, Dios hizo visible lo que de Dios se conoce. Versículo 20. ¿Y por qué Dios se lo hizo visible? Porque desde la creación del mundo, los atributos y cualidades de Dios, que viene a ser su poder eterno y su divinidad. Ahora, bien interesante esa parte, porque quiero hacer esa parte donde dice hechos su poder y divinidad. Esas palabras poder y divinidad, la palabra poder aquí es cuando se refiere a la misma palabra, cuando dice el poder del evangelio, es la misma palabra. Divinidad tiene que ver entonces que todo lo que Dios, toda la creación es producto de Dios mismo. No existe la evolución, no existe una evolución programada, sistemática, como creen los materialistas. Al contrario, la misma creación da testimonio del poder y la divinidad de Dios. Poder y divinidad de Dios. Pablo está presentando su argumento ante los romanos de que por qué él está o él puso que el evangelio es poder de Dios, se revela con justicia. Porque si Pablo no presenta primeramente aquello que es injusto delante de Dios, entonces no existe la razón de ser justos delante de Dios. Entonces, para concluir, ¿existe la ira de Dios? Sí, la ira de Dios está presente actualmente. Contra toda impiedad, injusticia, maldad, soberbia, arrogancia del hombre, que con una forma injusta esconde la verdad de Dios, restringe la verdad de Dios, detiene la verdad de Dios, no quiere que salga, lo tapa la verdad de Dios con fuerza, no quiere que salga. ¿Por qué? Porque se tiene que entender, dice Pablo, que desde la creación del mundo, las cualidades de Dios, su eterno poder y su divinidad, se han hecho claras, muy claras, evidentes, que puedan ser realmente vistas, entendidas por medio de la creación. O sea, nuestro intelecto, el hombre sin Cristo, puede claramente entender la divinidad y el poder de Dios, su justicia, a través de las cosas que existen alrededor. Por lo tanto, no tienen excusa. Y la palabra excusa viene de la palabra griega apología. Apología es una palabra no español. Muchos dicen por ahí, oh, yo soy apologista, o la apología. Bueno, apología es griego, hermano. No es español, castellano de Castilla, no lo es. Es griego. O sea, no hay forma de que el hombre se defienda delante de Dios diciendo, Señor, disculpa, pero nadie me habló la Biblia, yo inocentemente nunca creí en ti. No, no es inocente el hombre. La ira de Dios es seria. Y más adelante Pablo va a decir cómo se revela esa ira de Dios. Ahorita está hablando de cómo se revela lo que Dios ha hecho conocer a los hombres. No tienen excusa. Versículo 20. Vamos a continuar, versículo 21, 23, la próxima semana, porque mucho que explicar aquí. Pablo utiliza una estructura gramatical que nos tiene que hacer entender sus ideas. Ya hemos visto que utiliza mucho la conjunción de causas, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y es como vagones de tren que jala uno por otro. Y tenemos que ir así en partes, conectados uno con otro. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Ayúdanos a entender tu palabra cada día.
Ayúdanos a indagar, a escudriñar tu palabra y así ser llenos del conocimiento de la verdad. Bendice, mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ahora y siempre. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.